Hola chicos, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en el canal Raimundo Escuadra, estamos aquí en el canal Acra Lapidos en YouTube, estamos en el canal Raimundo-Escuadra en BitChute. Midjourney 5, el GPT-4, un montón de avances de la semana pasada. Bueno, ves, esto es nada, esto no es nada, porque ahora tienes el GTC con Juanín, más todos los avances que hubo solo el día de ayer. Este va a ser un vídeo en el cual vamos a inspirarnos en el vídeo de Mad Wolf, que lo compendia todo perfectamente, todos los avances de ayer en un solo vídeo resumido. Adobe Firefly, Runway, la cantidad de avances, todas las aplicaciones que vas a tener, el reconocimiento de voz, en las que vas a poder usar tu voz para, con lenguaje natural, activar, como en una película que la gente yo creo que conocerá, se llama Blade Runner, pues eso ya es pasado. Uy, es que esos son unos avances de ciencia ficción, esto no se va a ver en la vida. Bueno, pues esto ya se ha visto y esto es pasado, ¿vale? Esto es presente. Vais a flipar. Bar, demo de bar. Todo lo vamos a ver ahora, compendiado en menos de una hora, porque es que me tengo que marchar. No me da la vida para explicar tantas cosas. Comenzamos. Vamos al lío. Lo primero, demo de Juanín. Pues mira, demos igual no hay, pero vídeos tienes este. Y vamos a empezar rápido. Quitamos la miniatura y lo ponemos. Fíjate que el subtítulo, ayer me di cuenta, digo, si el keynote de Juanín teníamos el subtítulo en español, no lo encontré. Yo pensé que no habría y no lo descubrí, entonces lo traduje y fui en burro. Pues qué tonto. Bueno, pues esta vez pues sigo yendo en burro, que me da igual, porque es que así entreno y desarrollo mentalmente, que es de lo que se trata también, ¿eh? El lenguaje es el humano, la interfaz de humano más humano, pero las aplicaciones de software de hoy en día, ¿qué sucede con ellas? Raramente lo emplean. Bueno, pues es que, ¿cómo era el Dragon Dictate? Madre mía, es que modernito. Bueno, pues si puede hablar al software con su viva voz y lo puede activar. Bueno, pues de eso se trata. Los interfaces son muy difíciles de usar hoy en día. Bueno, pues ahora te lo van a poner en la boquita porque vas a tener un señor que te lo va a explicar todo. ¿Y ese señor quién es? Bueno, pues ese señor no existe, ¿eh? Ese señor es un randomizador y ese señor es un lenguaje, es un compilador. Interfaces are often too hard to use. With NVIDIA's Project Melon. Con el proyecto Melon de NVIDIA, presentado ayer, puedes hablar directamente con tu aplicación, cualquiera. You can speak directly to usando comandos de lenguaje natural. application using natural language commands. Open the passenger door. Abre la puerta al pasajero. Pum. Opening passenger door. Melon offers an Esto es pasado, esto ya, vamos, esto ya llevamos medio año sabiendo esto, ¿no? Aquí en España no. Ah, easy vale. way for developers to use large language models to Melon ofrece una manera fácil para los desarrolladores para que usen modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, para controlar la interacción con casi cualquier aplicación. control No, es que en Office esto es muy improbable que esté, no te lo puedo decir ni sí ni no, dijo Sam Altman. Bueno, pues ya sabía yo que sí, y efectivamente, un mes después lo confirmó Satya Nadella. Efectivamente, Nadella, llámalo como quieras. Lo confirmó, efectivamente, sí. Efectivamente, el Office va a tener ya y va a tener modelos de lenguaje natural y va a poder ser interactuado el Windows 12 con la voz, efectivamente. Eso te lo digo yo. Eso todavía no ha sido confirmado, te lo digo yo ya. Windows 12 con la voz, evidentemente. interaction with almost any application. Paint the car blue. Pinta el coche de azul. Ningún problema. Painting car in blue color. Es que el modelo está entrenado para escucharte. Y para español, ¿para cuándo? No te preocupes, que también se hará. Ese idioma de ese país bordeando con África, pues sí, también. Try red. Painting car. Ahora de in red, candy pues de color. color rojo. Make it black. Venga, ahora negro. Painting car in black. Pues gracias a Dios que California es un país, o sea, es un país. Es un estado de Estados Unidos donde hay una gran cantidad de latinos que te van a salvar el culo porque saben hablar español, porque si no, ni de coña. Metallic color. In extended reality, the goal is to provide En una realidad extendida, la meta es proveer un sentido natural de presencia para los usuarios para que sientan como que están allí.
Provide a natural sense of Venga. presence for users to Mira, eso es una española media, ¿eh? No tengo ni idea de cómo es esto me ha venido aquí, ahora me han dicho que hay que comprarlo y venga a comprarlo, pero no tengo ni puta idea de cómo funciona. feel like they are really there. Ya te van a enseñar, no te preocupes. Que cuando era el momento de enterarse, usted no se enteró. Bueno, ya llegará, pasarán 10 años, igual se entera porque esto hay que venderlo. But presence is easily disrupted by Pero la presencia es fácilmente disrumpida por controles complicados. El proyecto Melon lo hace fácil para los tontos. complicated controls. Project Melon makes it easy to replace complicated UI Reemplazar interfaces complicados con comandos de voz natural. with ¿Usted sabe hablar? Pues escasamente. Bueno, pues entonces también. natural voice commands. Hombre, a mí me consta que saben hablar, porque los voceras están todo el santo día gritando por la calle y saliendo de los bares cazurreando. Bueno, pues esta gente también van a saber hablar, digo yo. A gritos, pero saben hablar. Here, Aquí Autodesk VRed está controlado por la voz. Autodesk VRED is controlled by speech to change No se preocupe, no hace falta que grite, porque ya le oímos. variants of a car design. Open the Puedes cambiar el diseño del coche. driver's door. Abre la puerta del coche. Del conductor, Opening pues la driver abres. door. With Melon, a developer Con Melon, un desarrollador. ¿Y por qué gritas tú? Joder, pues para que se me escuche. Porque si aquí todo el mundo grita, pues al que más grita se le escucha. Esto es España, disfrútalo. can add hands-free voice control Con Melon, un desarrollador puede añadir voz hands-free, es decir, sin necesidad de usar las manos, un control por la voz a casi cualquier to aplicación. almost any application. In this Aquí los de Burgos ya sabemos que nada nos llama la atención. Esto es muy poquita cosa. Ya, pues esto es muy poquita cosa, pero igual a usted le van a quitar el trabajo. Entérese un poco de cómo va el tema y adáptese, porque madre mía, ya va siendo hora. experiment, Melon is used Está siendo usado Melon para controlar un doble digital de un robot industrial. Ese que hace las tareas que usted ya no va a hacer. to control a Con Nvidia y SAC Sims. digital twin of an industrial robot in Yo sé positivamente que hay una solución para esto, está todo pensado. NVIDIA Isaac Sim. Can you turn to the boxes? ¿Puedes digitar las cajas? Uy, pero ese robot ¿cómo me va a sustituir? Bueno, ese no. Turning toward the boxes. Nos vamos a las cajas. Melon does not require users Melon no requiere a los usuarios que memoricen los comandos. ¿Usted sabe hablar? Pues ya está. to memorize Cualquier palabra que use, hombre, a menos que hable con eructos. commands. They can simply use natural language. Look at the front. Mira al frente. Changing view to front. Cambiando visión al frente. The Melon toolkit uses an El kit de herramienta de Melon usa Nvidia arriba para un modelo de discurso a texto y texto a discurso. Y trabaja con modelos de lenguaje natural y asistentes GPT-3, GPT-4. NVIDIA Riva for speech to text and text to speech. And it works with existing large language models. The AI programming La programación de IA y el entrenamiento ya se ha hecho para ti. Para ti. Sin que usted se haya enterado, pero ya lo hemos pensado en usted. Sin que usted se dé cuenta. Bueno, pues yo quiero también participar en el proceso, ¿no? Yo quiero saber cómo... No, usted no tiene que saber nada. Usted cállese y siéntese y disfrute del viaje. Ya le diremos nosotros cuando tenga que informar, cuando tenga que venderse esto, ya le informaremos. Porque está visto que ustedes que no se han enterado de nada, por su cuenta. Bueno, pues entonces, usted quédese sentado, usted no se tranquilo. and training is already done for you. Ya hemos pensado en usted, ya, pero es que igual yo quería participar en algo en el proceso. No, usted siéntese ahí, que ya le vamos a vender todo y a callar, y a ver la tele. Y las noticias lo primero. Creating a new voice command is done by filling in a few blanks. Crear un mandato de voz es muy fácil. Se rellenan unos pocos espacios en blanco, como una hoja de Excel, como estás viendo, ¿vale? De Excel 365. Como por ejemplo el nombre del comando o la Such intención. as the name of the command or intent, valid parameters, Parámetros válidos y prompts de preguntas y and respuestas. question and answer prompts. Está todo pensado. To Por execute usted. a Melon command, Para ejecutar un comando de Melon en tu aplicación, lo que usted tiene que hacer es simplemente pasar el comando y los parámetros a and su in your application, aplicación, you simply pass the command and parameters into your Tirado. own execution framework. en tu propio marco de ejecución. Melon is Es una a aplicación de Python de poco peso, que probablemente unas pocas líneas de código, que puede ejecutar en casi cualquier sitio. lightweight Python Puede ser ejecutado en application that cualquier can run sitio. almost anywhere. Here, Y ahora vamos a poner unos ejemplos prácticos, ¿vale? Que esto ya de los años 70, finales de los 70. Bueno, pues ahora the lo vamos a ver stack el is ejemplo running on a práctico. remote server, controlling VRED through a web Esto también en Photoshop, por supuesto. application.
Changing scene environment to Cambiando garage. ambiente de escenario a garaje. Pues lo tienes. In this example, a voice Por supuesto con conectividad, ¿vale? O sea, con distintos módulos conectados, ¿vale? Para unir vídeo, audio, etcétera, etcétera. En este ejemplo, un comando de voz es pasado a Omniverse NVIDIA a través de un plugin a su sistema de guión visual, Action Graph. command is passed to NVIDIA Un gráfico Omniverse through a visual, plugin to donde se its conecta built-in todo. visual scripting system, Action Graph. Melon can learn about existing Melon commands puede aprender sobre cualquier comando existente y objetos de tu aplicación. and objects in your application. Claro, es IA. Hide the horse. Esconde el caballo. Ostras, esto para 1984, esto es un peligro, ¿no? A ver, este señor, este antiguo líder que ya nos molesta, por favor, Trotsky. Oculta Trotsky. Poca broma, ¿eh? Ala, ya no existe. Nunca existió. En ninguna foto. Look at ¿Esto nadie se va a preocupar de esto? the No, teddy no. bear. Ponme un oso, pues bueno, te pongo el oso. You can also ask Melon Captura a Putin, por ejemplo. Pues Putin capturado. Pero si no lo han capturado de verdad, bueno, pues ¿quién lo va a notar? questions about Pero ¿habrá un sistema ético? Bueno, pues espero, sinceramente. ¿Habrá un marco ético para regular todas estas tecnologías? Bueno, pues lo espero, sinceramente. Tú también puedes preguntar a Melon, hacer preguntas sobre la escena o posibles acciones. the scene or possible actions. What rim colors can I select? ¿Qué colores puedo usar para las llantas, no? You can choose rim colors including brushed Aluminio pulido, aluminio negro, cromo negro, magnesio y más. aluminum, chrome, black chrome. Pero usted aquí en España, la industria de automoción estaba bastante bollante, ¿no? ¿Y esto por qué la gente no se ha enterado todavía? Magnesium, and more. Porque esto le va a afectar. ¿Dónde están las tecnologías? Aquí las tienes. ¿Dónde están las tecnologías que me vayan a afectar? No. ¿Dónde está eso, las tecnologías? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están las tecnologías. Change the rims to black chrome. Cambia las llantas a cromo negro. Changing rim Yo espero positivamente que las industrias de automoción de España esto ya esté bien sabido, ¿no? Que hay este tipo de aplicaciones, ¿no? O no. material to black chrome. With Project Melon, Con el proyecto Melon, incluso los no expertos pueden simplemente hablar a su software usando el lenguaje natural. even non-experts can simply speak to their software using natural language. Okay, resetting scene. Resetear la escena. The opportunity is staggeringly La oportunidad es enorme. Melon es inteligencia artificial large. Melon is AI that makes working with almost que hace que trabajar con casi cualquier aplicación sea más fácil, más accesible y una experiencia más humana. Como en Office 365, exactamente igual. any Como en Photoshop, exactamente igual. application an easier, more accessible, and more human experience. Esto a mí no me sorprende en lo más mínimo, porque como esto lo he mamado, míralo. Ahora lo vas a ver. Yo soy un hombre de los años 70, ya lo sabía yo. 24176. Esto yo en los años 70 ya lo sabía. Es exactamente esto. Photoshop. Ampliación. Alto. Ah, lo de los replicantes también te viene. Hombre, claro que te viene. Ah, claro que te viene. Igual, ¿lo vamos a catar? ¿Lo vamos a ver? Yo estoy convencido de que sí. A otro nivel. Adelante. Alto. Avance a la derecha. Alto. Pero que eso son cosas de los juveniles, ¿no? De los de la ciencia ficción, estos que los que compran libros de ciencia ficción, que están en la sección juvenil, porque ya sabemos positivamente que esa gente, pues todavía le falta un hervor. Bueno, pues el hervor igual le falta a usted. Abuelo. Centrado y retroceso. Alto. Desviación 45 a la derecha. Alto. Centrado. Alto. Ampliación 34-36. A la derecha y retroceso.
Alto. Ampliación 34-36. Me estás tomando el pelo, esto no existe. No, claro que no existe. No, claro que no existe. Mira. Photoshop. Voice Commands. Esto no existe. Nah, hombre. Ya en el 2020 te hablaban de esto. Pero bueno, me gustaría saber si en la misma página de Adobe lo puedes encontrar. Pues claro que lo puedes encontrar. Aquí lo tienes. ¿Estás visitando adobe.com desde fuera de Estados Unidos? ¿Estás visitando Adobe desde África? Esto, ni entre, por favor, ¿eh? Porque aquí nosotros no le podemos hablar de estas ventajas y estas... No, hombre, no. Add the voice command to a prototype. Trigger set voice. Si es que no hace falta contar mucho más, si es que ya está. O sea, vamos al siguiente, por cierto. Bueno, esto lo hemos terminado. Siguiente, porque es que no nos da tiempo. Gen 2. Runway. ¿Vale? Yo ya he hecho un vídeo con Gen 1, pero en Gen 2 todavía no hemos podido entrar. ¿Vale? ¿Y esto qué es? No, nada, pues esto es el Starry Eye del vídeo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto es algo que es todavía bastante cutrón. El Gen 1 sobre todo, pero el Gen 2 ya ve menos. Y esto es texto a vídeo. No hace falta contar mucho más, porque ya nos lo va a contar Matt Wolf. Pero qué semana, por favor, qué semana. Bueno, pues te lo querías perder, ¿no? Pues ahora vas a ver que yo, por supuesto, no voy en burro. Estoy ya harto de traducir, hombre, que esto, nada. Think that things would start to slow down, but this week has already started off equally as insane as last week. Last Tuesday we saw huge announcements in the AI space. La semana pasada grandes avances en el sector de la IA. Pues ahora, pues imagínate. From OpenAI launching GPT-4 to Google Esto lo hemos announcing they're visto, going to muy be bien. putting Nada. AI inside of Tira, their tira, tira. system that can generate novel Ahí tienes, Gen videos 2. with text, images, or video clips. This new model promises to have complete text to video in it. It says here you can synthesize videos in any style you can imagine using nothing but a text prompt. If you can say it, now you can see it. They also released this Si puedes decirlo, pues puedes ver. video, which shows off some of the features of Gen 2, including an example of text image, a surfer catching a wave, a lion in a living room, walking in a rainstorm, cinematic, a desert landscape, an apartment interior at sunset. Hombre, yo ya sé que ahora mismo el tema, la comidilla de todos es un abuelo haciendo el ridículo en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esto es el tema. Extreme close-up of an eye, etc., etc., etc. We finally have text to video, and it's going to be easy to use for anyone inside of Gen 2. Now, Gen 2 does have a waitlist right now, and you can get on the waitlist, and they do say they'll be rolling it out over the next coming weeks. And that was ¿Sabes qué pasa? Que esto de momento es solo para Estados Unidos y Reino Unido. Monday. Everything I'm going to talk about in this video deserves its own individual video because everything that's come out in the last couple of days Compendia muy bien todos los avances de ayer. Huge news. De ayer. Now, this week is also the Juanín. week that Nvidia Boom. is doing their GT Con su hardware. Joder. ¿Quién lo tuviera aquí? conference where they talk about all of their biggest breakthroughs and advancements that they're building inside of Nvidia. And the theme of this year is a lot of AI and a lot of metaverse stuff. And according to Jensen Huang, the CEO of Nvidia, we are at the iPhone moment of AI. Today, Jensen Pero ¿sabes qué pasa? El iPhone es muy poquita cosa en comparación con esto. gave his keynote where he talked about all of the crazy things that Nvidia's been working on. And one of the big standout moments was this portion of the presentation where they announced NVIDIA Foundations. NVIDIA Foundations is designed to give really Nvidia Foundations. impressive Vas a compute flipar. power to anybody in the cloud. So you no longer need insane, crazy systems to generate things with AI and run things like large language models. You'll be able to do it within Accesibilidad para todo el mundo desde la nube. Con ese hardware, ¿lo puedo catar? Sí. NVIDIA's new Hombre, con un módico precio, me imagino, ¿vale? services. Como todo. DGX Cloud offers customers the best of DGX NVIDIA AI Cloud. and the best of the world's leading cloud service H100 providers. acumulados This ahí, win-win partnership gives un apilamiento de customers instant H100 access to brutal. NVIDIA in Los H100, que si mal no recuerdo no son los Hopper. H100 de Nvidia no son los Hopper. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Sí, que yo sepa, ¿eh? Son los Hopper. Datasheet, vamos a ver. Búscame Hopper. Yo ya, como me estoy acostumbrando, ya hablo al ordenador, ¿vale? Porque me estoy acostumbrando a lo que vendrá. Vale, sí. H100. Muy bien, pues estupendo.
Nada, pues un apilamiento de no sé cuántas gráficas de H100 hay metidas, ¿vale? Nada, ningún problema. Pues esto es lo que viene. Global scale clouds. Today, we announce the NVIDIA AI Foundations, a cloud service for customers needing to build, refine, and operate custom large language models and generative AI trained with their proprietary data and for their domain-specific tasks. NVIDIA AI Foundations comprise language, visual, and biology model-making services. Generative AI will reinvent nearly every industry. Now, what this NVIDIA AI Foundations is, so these are designed for you to train your own custom large Cada usuario va a poder entrenar su propio modelo de lenguaje natural, es lo que queríamos. language model on either, large text models, large image models, or large biomedical models. NVIDIA AI Foundation Modelos de texto, de imagen, o sea, generatividad, los DALIs, los Stable Diffusion, los Midjourney, generatividad de imágenes, los modelos de texto, GPT-3, GPT-4, Lambda, no sé qué tal, y los modelos de temas biológicos, que evidentemente eso no lo vas a catar. comprise language, visual, Ciencia. and biology Como dijo ayer Demis Hassabis. model making services. Customers can bring their model or start with the NEMO pre-trained language models. And I'm thrilled to announce a significant expansion of our longtime partnership with Adobe to build a set of next-generation Esto AI vas a flipar. capabilities for the future of creativity, integrating generative AI into the everyday workflows of marketers and creative professionals. Now, Jensen's keynote, the whole thing is really worth the watch. I highly recommend it. He breaks Lo tienes aquí en mi canal, lo tienes traducido, yendo en burro, haciendo el esfuerzo de traducirlo. No me arrepiento de haberlo hecho porque la verdad es que no me salió mal para lo que charlaba aquí el amigo, y ahí lo podéis ver. down all of the crazy and cool También lo podéis ver en el vídeo que está en la página de Nvidia, ¿vale? De GTC 2023, y ponéis subtítulos en español, pero bueno, como veáis. innovations that NVIDIA are working on right now, but them offering GPU cloud compute is probably going to be one of the biggest announcements that they made, because it's going to enable so many other companies to start building their own proprietary AI models on top of NVIDIA's hardware, which is probably going to create an explosion of all sorts of new AI products and tools in the coming months. In fact, here's what Jim Fan, an AI scientist from NVIDIA, says after today's keynote. I can finally discuss something extremely exciting publicly. Jensen just announced NVIDIA AI Foundations. Foundation model as a service is coming to enterprise, customized for your Va a llegar a las empresas personalizado, proprietary data. Multimodal from day one. So, usando los datos de cada empresa personalizada, de manera personalizada, con el Foundation conveniente de Nvidia, ¿vale? text Mezclas el hardware de Nvidia más los datos que usan esa empresa en concreto, y ¿qué obtienes? Bueno, pues un modelo de IA exactamente aplicado para esa empresa, es lo que queríamos. large language models is just one part. You're going to be able to bring your images, videos, and even 3D O para ese individuo en particular. data. So you're going to be able to build custom multimodal large language models and generative models for Modelos de multimodales, bueno, pues que lo que todavía no ha venido al GPT-4, que ayer lo probé y efectivamente todavía no ha llegado, ¿vale? Pero their llegará. own specific use case, opening up this ability to all sorts of companies to be able to build whatever they can imagine on NVIDIA's hardware. Some of the partners from day one: Getty Images, Shutterstock. Vale, a ver, que no te puedes quejar ya, Getty Images. Ay, es que me quejo porque es que me estoy cogiendo las imágenes. Bueno, pues ahora aprovechate porque es el momento. Adobe, meaning that the AI image generation that's built into all of this is built on totally licensed images. There's no gray area on how the image is used to train. Está todo controlado. Ya lo dijimos que está todo muy atado, el tema ético está muy atado. Venga, que queréis participar en esto, pues vais a participar, venga. Pero no nos demandéis, porque es que vamos a disfrutar de todo esto y vamos a estar todos a una. Was obtained. He even says right here, don't lose sleep over copyright anymore. No pierdas el sueño con los copyrights, ya, está todo controlado. Allowing companies to train custom large language models that are multimodal on exactly what their use cases and needs are is going to be huge for the advancement of AI. So this is really, really big news. Atención, porque luego vamos a ver lo de Mad Wolf, que
telita, la página que tiene con toda la cantidad de herramientas de IA que tiene compiladas. Eso lo veremos al final si nos da tiempo. Now, speaking of Adobe Firefly and Beta, NVIDIA, bueno, pues ahí also puede ser. today, Vamos a entrar en la Adobe beta announced de Adobe Firefly, por supuesto. Beta. This is Claro, Adobe's new aquí se AI va a entrar. art model, which is completely trained on licensed images and open source images only. So again, no worry about future copyright issues on any of the images generated from Adobe Firefly. One thing that's really Los interesting lulogios, que no os about preocupéis, Adobe los lulogios. Firefly is they actually plan to compensate artists who Que planean allow compensar use a los of their artistas images inside of their models. que usen las So imágenes since dentro de sus it's modelos. trained on images from Adobe stock, there's going to be some sort of compensation for the creators who provided some of the images that were used to train these models. Adobe Firefly, change Venga. scene to winter, generate, boom, Cambio, took the estación same invierno, scene, venga, ahí lo change it to tienes, venga. winter. Look at that. You can actually do drawing and mask certain areas out, tweak your Mascarar AI ciertas zonas, images, ahora te las camuflo, ahora te las change the resalto, color ahora of te cambio el things. tejido, Look at el that. texto, Generate el style color. variations, and it will create a bunch of variations that you can choose from. Mask out certain areas, Mascarar change it to ciertas a zonas. river, add Añadir un trees, río, añadir image to árboles. image. It even removed the Para el background on marketing, that vamos a image ver. there. So Adobe Firefly looks like it's going to be able to do some pretty cool stuff. Look at that. It found the lighthouse in this image and then lets you change the style. It changed that to an underwater, Fuentes. variations of this Pues vector. esto me viene muy bien a mí, So much porque yo en cool las fuentes stuff estoy un poco looking limitado to ya por las come out of fuentes. this Adobe Pues fíjate. Firefly. Look at the fonts and the text that you can create with this. This is absolutely phenomenal technology, and I'm super excited to play with it. I don't have access to this yet. It is currently in early beta, and they do have a wait list where you can get in and Lista de espera, play ¿vale? with it. You can see they've got a button here. If you go to adobe.com/sensei/generative AI/firefly.html, you can join the beta. I believe you need to have an Adobe Creative Cloud ID to do it, but I don't think you have to be a paying member of Adobe Creative Cloud. As long as you have an Adobe Creative Cloud Es que account, de verdad me you están should dando be able ganas de pagar todo. Office, Adobe, o sea, por todo. Por Photoshop, por esto, por lo otro, por lo aquello. Digo, ¿dónde está el dinero? Porque es que no estoy ganando ni un duro todavía con la IA y estoy no paro de hacer gastos. Esto no es normal. join the beta. We've got text effects, which looks really Y cool. con lo que está cayendo con el tema de inflación. To me. Let's take a look at some examples here. You can see that it's actually turning these letters into like P for popcorn. They're turning these letters yum into Nah, like no me llama la melting atención. chocolate Joder. fonts. Now they're changing Joder. yum into like bread. So I mean, you can do some really Joder. cool stuff with these text effects here. They've got their new text-to-image model here. So they're typing pets reading a book in a magical forest, and they're generating that image. And this is what it generates with pets reading a Midjourney. book in a magic forest. I mean, Al this estilo looks Midjourney. like similar to Claro, es que será el Midjourney Midjourney. version 4 O si no, el quality, Stable maybe. Diffusion. Now they just changed it to a landscape picture with the same prompt, and they're changing the styles over on the right side over here. Manos, ¿queréis manos? Pues toma This manos, is que también aquí where los I va a haber. believe prompt engineering is going to be less and less of a necessity. La ingeniería, el prompt engineering cada vez va a ser menos necesaria. ¿Por qué? Porque lo tendrás a huevo, para los tontos. Ay, mira, esto lo tienes hecho, ya. No tienes que hacer nada. ¿Vale? No tienes que tener ningún tipo de entrenamiento personalizado porque te lo va a hacer, te lo van a poner en la boquita y va a quedar fenomenal siempre. You just type what you want, but then you're going to have little additional prompts and buttons that you can click on the side of the page to get it dialed into the style that you're Pues ¿sabes qué? Entonces, en ese caso ya me aburriré. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero es experimentar, lo que quiero es probar, lo que quiero es desarrollar mi imaginación. Entonces, esto, bueno, pues para la gente es que hay gente que quiere y hay gente que no quiere. Hay gente que es creativa y hay gente que es, pues, del montón, de ramplona. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Hay que satisfacer a todos. Es que yo no quiero pensar. Es que esto, yo tengo muchas cosas menos importantes que hacer. El furgol, la moción de censura, todas estas cosas políticas, a mí me preocupa mucho más. Bueno, pues entonces, esto lo vamos a dejar en manos de quien sabe. Y a ustedes se encarga de estas las tonterías esas. Looking for. So as you can see, they're doing it as a narrow depth of field, golden arrow, bioluminescent, concept art, digital art, and it generates a completely different style of image. This is looking pretty impressive to me. And then we've also got recolor vectors, which they don't seem to have a sample video of yet, but it says coming soon. My buddy Bailawal got early access to it, and he was able to start generating some early images. Here's a few of the images he created. We've got like a UFO here. We've got like a estilo de lo que saca chihuahua Midjourney ahora, dog holding a sword. Now he's saying Adobe is using a diffusion-based model, so it is using a similar model to something like Stable Diffusion or Midjourney, and the images look like something that you might expect from, you know, a really good Stable Diffusion prompt or a Midjourney prompt. He shows an example here of what some of the text effects look like. You can see he wrote his username here, BillyFX, using quantum computing and microprocessors
as his prompt, and he got this really cool Mira qué font fuentes, here. Estas Even did a fuentes las test voy a to see catar yo, how hombre, por hands supuesto. look, and the hands look pretty decent. I mean, maybe this guy's got 3 fingers on this hand, some funky thumbs going on here. I mean, hands still need a little bit of work, but you can tell the hands are looking pretty dang decent here. Now, he does point out some of the limitations of it. At the moment, it does not Firefly ahora no soporta la subida o la exportación de contenido de vídeo. support upload or export of video content. You can't currently use Firefly to edit or iterate on your own artwork at this time, assuming that we will be able to in the future. Vale, And tu this is propia an important one. obras de arte no puedes Firefly subir, is solo las de del non-commercial stock. use only while it's in beta. So any of the Para images eso that you requiere generate, su you're not going to be able colaboración, to ¿vale? go Para and resell on asegurarse de Adobe que ellos stock. dominan You're not going to be able to la go movida. and, print them on a t-shirt or use them in a book that you're Usarlos selling para or temas anything like comerciales that. no vas a It's poder. non-commercial use only while in beta. So those terms will likely change. Tienen una serie de empresas As of que se van a right now, beneficiar más del mundo ya, y hay otras non-commercial personas use pues que only. por lo If que you're sea not menos, following ¿vale? Bilowall, make sure you Esto es follow así, him. It's Bilowall Sidhu Esto es on así. Twitter, and he tweets a lot of great stuff in the AI space. Definitely someone that you want to be following if you're into AI right now. All right, moving on. The next news, I actually got an email directly from somebody Bueno, at Bing. Microsoft today saying, hey, did Image you Creator, know esto lo voy a catar ahora mismo, ¿vale? Pero Image Creator, ¿esto existe ahora mismo? ¿Y yo no lo he catado? ¿Pero me estás contando esto es en serio? Image Creator. A ver. Image Creator. ¿Así va a estar? ¿Así? No te... A ver, ¿cómo está esto? Me estás diciendo que está that esto you del can Image now create Creator. images using Y yo no lo he visto. Bing's chat? It actually uses a new version of DALL-E to create Es una images. nueva versión de Now, DALL-E the example personalizada on para their esto. blog post from today, it says, create images with your words. Bing Image Creator comes to the new Bing. And they have Yo an lo tengo que catar example todo, which looks todo, like it's todo, right todo. inside Tengo que of meter Bing's aquí, chat, where they're loguearme creating en todo, images entrar en directly todo, inside catarlo of the todo, normal experimentar chat todo. window. Now, if you Todo read es the para article, mí. it does say that No it me- will be rolled out to no me some dejéis beta nada sin ver, testers to sin enseñar. demo it and give some feedback before offering it to the wider user base. It also says that it is using a more advanced version of DALL-E. So if you've seen DALL-E 2, this isn't necessarily vamos, DALL-E ¿qué 2. pasado? It's actually a newer version. And I did manage to get access to this, so let's go ahead and take a peek at it. So the ver, first a thing ver. I did, because I saw that screenshot, was I went straight to my Bing chat and said, make me an image Nah, of él no a sabe nada. cat eating Él no sabe nada. tacos. Let's put it on creative puedo. mode and submit it. No and entiendo. it says, I'm sorry, but I cannot make you an image of a cat eating tacos. Cats are Sí, carnivores. sí, sí, te hace la pollada esa, Cat perdón, digest taco as well. It would be A harmful mí también me lo ha to feed hecho, them vamos, tacos. pero vamos. However, I can make you an image of a cat wearing a taco costume. Venga, That revenga, would be hombre, no me harmless andes con and estas cute. historias, Here's an dame lo image, bueno, and it made me no me des esa sort of puta like shit. text image of a cat, I guess, wearing a taco costume. Que sé que Not eres what I capaz de was muchas cosas expecting. mejores. Obviously, this isn't using an advanced version of DALL-E, but then I read the email that Microsoft No sent me a es una little versión bit avanzada de closer, DALL-E, and por lo said que you se can ve. access it over at bing.com. Ah, vale, /create. bing.com. Ah, vale, eso es otra cosa. Bing.com/create. Ah, vale. Vale, vamos a catarlo. Y aquí lo tienes, unirse y crear. Así es. Recibirá correos electrónicos sobre Microsoft Rewards. Pues mira, ahora mismo no lo vamos a hacer, pero se puede, claro. Ahí te lo estoy mostrando. Bing.com/create. Quien quiera que lo use. And now if I come over here and I Yo tengo type muchas más a herramientas, cat y es que me eating explota el a cerebro ya. taco and create Lidiando this con la image, IA, pues eso, here we've got por eso a hemos puesto la pretty miniatura, pero dang fíjate qué calidad, convincing picture Pero of a fíjate qué cat calidad eating es. a taco. Now this to me is Esto much sí que sí. better than the types of images Pues esto we lo were consigues getting de esa out of manera, DALL-E 2. If I go back to bing.com/create. our regular DALL-E 2 here and type a cat eating a taco, it actually won't even let me. It keeps on saying the server. Vamos a demostrar a esta gente que en España también sabemos sabemos estar un poco al tanto de estas tecnologías, ¿o no? Let's do an astronaut floating in space with Earth in Que the no nos pillen de nuevas. background, so Hay you que can estar surfeando see la ola, que es que no puede ser de otro space modo. through the helmet. Let's see what happens with this prompt. Now that's actually pretty dang impressive. I mean, the reflection's wrong because Earth is behind him, and you can see Earth in his helmet. I mean, that's a pretty decent image for DALL-E. Vale, tira, más cosas. Pues espérate, que vienen los BART. Nada, eso, lo del BART, pues ya sabemos lo que es. Haven't gotten access yet. Dejó muy claro ayer Demis Hassabis que en Google sí que sabe muy bien lo que están haciendo. Lo han hecho desde antes, son expertos, crearon los Transformers, son expertos en IA y tienen un montón de tecnologías. Lo que pasa es que están guardadas por temas éticos de restricciones, porque saben que ellos, que si muestran todo lo que tienen, la gente no va a responder de la manera más adecuada. Y no puedo decir más.
but I have been seeing people on Twitter show that they're already starting to roll out and give access to people for Bard. If you're not familiar with Bard, Bard is sort of Pues Bard es básicamente el GPT-4 de Google. Google's answer to Bing Chat. Bueno, Bing Chat, perdón. Bueno, a ver. It's a web-connected search AI similar to what... Búsqueda, es una IA de búsqueda. O sea, es más que chat, es chat y es búsqueda. O sea, es Bing. Sí, efectivamente. Hablando en puridad, tendría que ser Bing. OpenAI has Pero yo pienso que es algo mejor que Bing, a menos que lo hayan capado. Llama model instead of the GPT-3 or GPT-4 model. Now, if you want to get access to Bard, you can go to bard.google.com. Vamos a ver, bard.google.com. Vamos a ver, todo lo vamos a catar, todo lo vamos a catar. Y aquí lo tienes. Ah, que es que en tu país no lo tenemos. Que ¿su país se preocupa por la IA? No. Vale, pues entonces, ¿su país tiene líderes como Mántaras que están retrasando la IA? Sí. Vale, pues aquí entonces no. Esto es así de simple. ¿Su país está preparado para la IA? No. Pues ya está. Y aquí lo sufrimos todos. And they are opening it up to people in the US and the UK to start. And from what Estados Unidos y Reino Unido. ¿Hace falta decirlo más claro? Joder, pero es así. Llegará, sí, llegará. Pero a ustedes le llegará más tarde. Haven't given me access yet, but a lot of people have already gotten access. In fact, Ben Tossell, who puts out some amazing AI content on Twitter and also has an awesome daily newsletter called Ben's Bites, he has access and he's been sharing some screenshots on Twitter. Here's one that he shared earlier today. When is your knowledge cut off, if any? I do not have a knowledge cut off. I'm constantly learning and growing, and I'm able to access and process information from the real world through Google search and keep my responses consistent with search results. He also asked for the pros and cons of the most popular cloud compute services, and surprisingly, it didn't actually answer with Google's first. It actually started with AWS, gave the pros and cons of that, then went into Microsoft, gave the pros and cons of that, and then talked about Google. Ya sé que tenemos lo nuestro, pero mira, tienes Azure y tienes AWS antes, y luego Google también tiene sus cosas, hombre, claro. Pero es que positivamente sé que esto puede ser la leche, ¿vale? Que Google evidentemente no ha perdido la batalla, porque en la batalla estamos todos, pero la batalla es por no perder pie. La batalla es por no perder pie. No es que vayan a ganar unas empresas y otras no. Porque aquí todos estamos en lo mismo. Está más claro que el agua. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, se lo dijo Demis Hassabis muy claramente. Es que aquí hay algunos que rompen huevos y otros que vamos más con más cuidado por el tema ético. ¿Vale? Unos vienen rompiéndolo todo y destrozándolo todo. Que me parece excelente porque ya es momento, ¿vale? Porque ya es momento y esto hay que mostrarlo a la gente. Y yo soy de la idea... Soy de la idea que esto... Es que además es que no se podía guardar más, no se podía ocultar más. Esto hay que mostrarlo. Tampoco se va a mostrar y tampoco se va a liberar a lo loco. Pero es que si es que la humanidad no está preparada de todas. Digo, pues muéstralo ya. Si es que no estamos preparados, ni vamos a estar en 50.000 años. Pues muéstralo ya, lo tienes, pues muéstralo. Talk about first, but they talked about that third, wrapping up with some other cloud services. Y que sea lo que Dios quiera. Y efectivamente. He also had Bard write some code for him and asked for any coders to look at it and validate whether this code was any good. I myself am not a coder, so I have not been able to validate with what he generated. Programa también, pues claro que programa. The announcement that Bard came today was pretty dang massive. Yo ni me enteré porque como estaba con lo de Juanín, news as well. Me entero esta mañana. For my access, and you know when I get access to Bard, I'll be doing a deep dive video about it and giving my full thoughts on it, comparing it to the other chat services that are out there, hoping that it'll be any day now. Y eso que ayer estuve 100% sin trabajar, ¿vale? Porque estoy de vacaciones. Y ni aún así me entero de todo. I have any luck, I'll be making a video about Bard tomorrow and deep diving. Sí, no, lo de la tapadera esa ahora lo vamos a ir dejando porque es que esto es el tema. To wrap up this insane day of esa es la tapadera con la que gano yo mis habichuelas y tal, pero vamos, la verdad es que me apetece bien poco. Esto es el tema y aquí habría que ganar dinero a una pasta gansa, pero por lo que sea, llevamos medio año y no hemos ganado ni un duro, pues ¿qué le vas a hacer? También, además, como punto final, pues tienes un artículo de Bill Gates. Nos estamos refiriendo a aquel señor que estuvo en la pandemia, en el momento, en el punto nuclear de la pandemia, de brindando las vacunas y todo eso. O sea, que está siempre con lo que en la pandemia también estuvo como eje central de la pandemia, de la solución a la pandemia, y ahora también está en el eje central del despliegue de la IA. Pues qué caro le da, ¿no? About the age of AI, his thoughts on AI. Vale. He talked about how AI can reduce some of the world's inequities, how AI is essentially creating personal assistants for people. Pues ahí lo tienes, si lo quieres leer, ahí lo tienes. La edad de la IA ha empezado.
¿Tienes alguna duda ya? Porque es que aquí estamos en el año 2023, que tiene que ser mainstream. And how it's leading Esto hay que vender ahora. boost in Toca vender. productivity. We're also seeing huge advancements in health as a result of AI, being able to use diffusion models and computer. Yo ya le veo a Bill Gates con un callado así de pastor y venga, a ver, ¿qué hay que vender ahora? Venga, pum, 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 pum. Y esto se vende. Se vendieron las vacunas y se va a vender la IA y se van a vender las aplicaciones de Microsoft, pero vamos, a manos llenas. Vision to Y a callar. essentially detect early issues in people's health. We're seeing boosts in education from it. And I'll sum it all up with his tweets from today. The development of AI is as fundamental as the creation of the microprocessor, the personal computer, the internet. ¿Te ha quedado and the claro? mobile phone. Pues así It will es. change the way people work, learn, travel, get healthcare, and communicate with each other. Everyone should benefit from artificial intelligence. Es para not todos. just people in rich countries. AI is moving at insane pace. Last week was the craziest week I've ever seen. Endiablado, un Today ritmo is endiablado. probably one of the most single crazy days I've ever seen in AI, with just news Concuerdo. announcement after news Pum, announcement. pum, and pum, Bill pum, Gates, noticias por Jensen Huang doquier. from Nvidia, and Venga, Google y de releasing Juanín Bard, también. and Adobe making announcements, and Pues esto es de Microsoft lo que making quería hablar. announcements. Yo con and esto me it's quedo más ancho que largo all porque eso just es kind justo of la finalidad de escalating. mi Every single day vídeo. we're seeing more Hala, y a disfrutarlo con salud. Un saludo y hasta pronto.